Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Fernando Cabrera y en esta oportunidad vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Las moléculas que forman parte de los seres vivos se denominan biomoléculas. Dentro del concepto que podemos tener de biomoléculas orgánicas, podemos decir que los organismos vivos producen elementos que le permiten subsistir y reproducirse en el tiempo, y estas moléculas son producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. Algo que podemos decir también de las biomoléculas es que son cualquier tipo de molécula orgánica producida por un organismo vivo. Las biomoléculas también están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida fósforo y sulfuro. También suelen incorporarse otros elementos, pero estos se incorporan en menor frecuencia. En esta ocasión vamos a hablar de las principales cuatro biomoléculas que podemos encontrar, las cuales son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La primera biomolécula son los carbohidratos. Un carbohidrato es una molécula orgánica hidrófila con la fórmula general CH2O, en donde N representa el número de átomos de carbono. Muchos nombres de carbohidratos individuales se forman a partir de la raíz sacar o el sufijo osa, que significa azúcar o dulce. Dentro de los tipos de carbohidratos tenemos los monosacáridos, que son los carbohidratos más sencillos, son los monómeros llamados monosacáridos o azúcares simples. Los tres más importantes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa tiene como función de azúcar sanguínea, fuente de energía de casi todas las células. La galactosa se convierte en glucosa y se metaboliza. Y la fructosa es el azúcar de la fruta que se convierte en glucosa y se metaboliza. El segundo tipo de carbohidrato son los disacáridos. Los disacáridos son azúcares compuestos de monosacáridos. Los tres más importantes son la sacarosa, hecha de glucosa más fructosa, la lactosa, hecha de glucosa y galactosa, y la maltosa, hecha de glucosa más glucosa. Se llaman oligosacáridos a las cadenas cortas de tres o más monosacáridos y polisacáridos a la cadena más larga. Dentro de los tipos de disacáridos, la sacarosa cumple la función en el azúcar de caña. Se dirige en la glucosa y en la fructosa. La lactosa tiene como función del azúcar de leche y se dirige en la glucosa y la galactosa, importante para la nutrición infantil. Y por último tenemos la maltosa, que es el azúcar de malta, es el producto de la digestión del almidón, a su vez se digiere aún en glucosa. El tercer tipo de carbohidratos son los polisacáridos, dentro de los cuales tenemos el glucógeno, que es un polisacárido que almacena energía y es elaborado por las células del hígado, los músculos, el cerebro, el útero y la vagina. El siguiente es el almidón, que es el polisacárido que realiza funciones correspondientes al almacenamiento de energía en los vegetales. Y la celulosa, que es un polisacárido estructural que da fortaleza a las paredes celulares de las plantas. El cuarto tipo de carbohidratos son los carbohidratos conjugados, dentro de los cuales tenemos la glucoproteína, componente de la cubierta superficial de las células y del moco, entre otras funciones. Tenemos el glucolípido, componente de la cubierta superficial de las células. Y por último, tenemos el proteoglucano, que cumple la función de adhesión celular, lubricación, relleno de sostén de algunos tejidos y órganos. La segunda biomolécula que podemos encontrar son los lípidos. Los lípidos por lo general están compuestas solo de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos son una molécula orgánica hidrofoba,
están menos oxidados que los carbohidratos y por tanto tienen más calorías por gramo. Su estructura también es variable. Dentro de los lípidos podemos considerar 5 tipos en los seres humanos. El primer tipo de lípido son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son una cadena de 4 a 24 átomos de carbono con un grupo carboxilo en un extremo y metilo en el otro. Los ácidos grasos y las grasas con ellos se le clasifican en saturados e insaturados. Un ácido graso saturado, como el ácido palmítico, tiene mayor cantidad de hidrógeno posible. En los ácidos grasos insaturados, como en el linoleico, algunos átomos de carbono están unidos por dobles enlaces covalentes. Otro tipo de lípido que podemos encontrar son los triglicéridos. Estos son una molécula que consta de 3 ácidos grasos unidos por enlaces covalentes a un alcohol con 3 carbonos llamado glicerol. También se le pueden denominar grasas neutras. A los triglicéridos que son líquidos a la temperatura ambiente también se les llaman aceites. Por la diferencia entre grasa y aceite es arbitraria. Por ejemplo, el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente. Las grasas animales suelen estar compuestas por ácidos grasos saturados, de modo que se le pueden llamar grasas saturadas. Otro tipo de lípido son los fosfolípidos, los cuales son similares a las grasas neutras, pero en lugar de un ácido graso tienen un grupo fosfato que a su vez están vinculados con otros grupos funcionales. La lecitina es un fosfolípido común en que el fosfato está unido a un grupo nitrogenado que se llama colina. Los fosfolípidos son de naturaleza dual. Las dos colas del ácido graso de la molécula son hidrófobas, pero la cabeza de fosfato es hidrófila. Por tanto, se dice que los fosfolípidos son anfífilos o antipáticos. Juntas, la cabeza y las dos colas de un fosfolípido le dan forma parecida a un gancho para colgar ropa. La función más importante de los fosfolípidos consiste en servir como base estructural de la membrana celular. Otros tipos de lípidos son los eicosanoides. Estos son compuestos de 20 átomos de carbonos derivados de un ácido graso denominado araquidónico. Funcionan sobre todo como señales químicas semejantes a las hormonas entre las células. Los eicosanoides con funciones más diversas son las prostaglandinas, que tienen 5 de sus átomos de carbonos organizadas en un anillo. Cumplen diversas funciones de señalización en la inflamación, la coagulación sanguínea, la acción hormonal, las contracciones de parto, el control del diámetro de los vasos sanguíneos, entre otros procesos. Por último tenemos los esteroides, donde un esteroide es un lípido con 17 de sus átomos de carbono organizados en 4 anillos. El colesterol es el esteroide padre, del que se sintetizan otros esteroides como el cortisol, la progesterona, los estrógenos, la testosterona y los ácidos biliares. La tercera biomolécula son las proteínas. La palabra proteína se deriva de la palabra griega proteios, que significan de primera importancia. Las proteínas son las moléculas más versátiles del cuerpo. Dentro de las proteínas encontramos los aminoácidos y péptidos. Proteína es un polímero de aminoácidos. Los 20 aminoácidos que constituyen a la proteína son idénticos, excepto por un tercer grupo funcional llamado radical, unido al átomo central de carbono. El aminoácido más simple, la glicina, es tan solo un grupo de átomo de hidrógeno, mientras que los aminoácidos más grandes incluyen anillos de carbono. Algunos radicales son hidrófilos y otros hidrófobos. Al estar compuestas por muchos aminoácidos,
Las proteínas como un todo suelen ser por tantos anfilófilas. Un péptido es cualquier molécula compuesta por dos o más aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, que se forman mediante síntesis por deshidratación y unen el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del siguiente. Los péptidos reciben su nombre por el número de aminoácidos que tienen. Estructura de las proteínas. Las proteínas tienen estructuras complejas, enroscadas y plegadas que son de máxima importancia para la función que lleven a cabo. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína, que está codificada en los genes. También podemos decir que es la secuencia de aminoácidos de la cadena peptídica. La estructura secundaria es una forma enroscada o plegada, que se mantiene unida por enlaces de hidrógeno. Las estructuras secundarias más comunes son una forma parecida a un resorte llamada hélice alfa y una forma plegada parecida a una cinta llamada la lámina beta o lámina plegada beta. Muchas proteínas tienen varias regiones helicoides alfa o plegadas betas unidas por segmentos con una estructura menos ordenada. Una sola molécula de proteína puede plegarse sobre sí misma y tener dos o más regiones plegadas beta enlazadas con otras mediante enlaces de hidrógenos. Cadenas separadas y paralelas de proteínas también pueden estar unidas entre sí por puentes de hidrógenos en sus regiones plegadas beta. La estructura terciaria está formada por la curvatura o el plegado de las proteínas en diversas formas globulares y fibrosas. Es el resultado del agrupamiento de los radicales hidrófobos para evitar el agua, mientras que los radicales hidrófilos son atraídos por el agua de alrededor. Las fuerzas de Van der Waals cumplen una función importante en la estabilización de la estructura terciaria. Las proteínas globulares, que parecen bolas de estambre, tienen una estructura terciaria adecuada para las proteínas insertadas en la membrana celular y para las que deben desplazarse con libertad en los líquidos corporales como las enzimas y los anticuerpos. Las proteínas fibrosas, como la miosina y la queratina y el colágeno, son filamentos delgados más adecuados para funciones como la contracción muscular y el fortalecimiento de la piel, el cabello y los tendones. La estructura cuaternaria es la asociación de dos o más cadenas de polipéptidos mediante fuerzas no covalentes, como enlaces iónicos e interacciones hidrófilas o hidrófobas. Se observa solo en algunas proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina consta de 4 polipéptidos, dos cadenas alfas idénticas y dos cadenas betas idénticas, un poco más largas. Una de las propiedades más importantes de las proteínas es su capacidad para cambiar de configuración, sobre todo en la estructura terciaria. Estos cambios pueden ser activados por influencias como cambios de voltaje en la membrana celular durante acción de células nerviosas, la unión de una hormona a una proteína o la disociación de una molécula proteínica. Los cambios sutiles reversibles en la configuración son importantes para procesos como la función enzimática, la contracción muscular y abertura y cierre de poros en la membrana celular. Funciones. Las proteínas cumplen funciones más diversas que otras macromoléculas. Las principales que podemos encontrar son su estructura, su comunicación, transporte de membrana, catálisis, reconocimiento y protección, movimiento y adhesión celular. Dentro de la estructura encontramos la creatina, una proteína estructural dura que da resistencia a las uñas, al pelo y a la superficie de la piel.
Capas más profundas de la piel, además de hueso, cartílago y dientes, contienen gran cantidad de una proteína llamada colágeno. En la comunicación, algunas hormonas y mensajeros químicos de célula a célula son las proteínas, igual que los receptores a los que se unen las moléculas mensajeras en la célula receptora. Cualquier hormona u otra molécula que se une de manera reversible a una proteína recibe el nombre de ligando. Dentro del transporte de membrana, algunas proteínas forman conductos en la membrana celular y determinan lo que atraviesa la membrana y cuándo lo hace. Otras actúan como portadores que se unen de manera breve a partículas de soluto y les transportan al otro lado de la membrana. Entre otras funciones, estas proteínas activan y desactivan la actividad nerviosa y celular. Catálisis. En la catálisis, la mayor parte de las rutas metabólicas del cuerpo son controladas por enzimas, las cuales son proteínas globulares que funcionan como catalizadores. Reconocimiento y protección. Ya se indicó la función de la glucoproteína en el reconocimiento inmunitario. Los anticuerpos y otras proteínas actúan y neutralizan microorganismos que invaden el cuerpo. Las proteínas de coagulación protegen al organismo contra la pérdida de sangre. Movimiento. El movimiento es fundamental para todas las formas de vida, desde el transporte intracelular de moléculas hasta el galope de un caballo de carreras. Las proteínas, con su capacidad especial para cambiar de forma de manera repetida, son la base para todo movimiento. Por este motivo, algunas proteínas reciben el nombre de motores moleculares, proteínas motoras. Adhesión celular. Las proteínas unen a las células entre sí. Esto permite que el espermatozoide fertilice el óvulo y que las células inmunitarias se unan a células cancerosas lesivas, además de evitar que los tejidos se separen. La cuarta biomolécula son los ATP, otros nucleótidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleótidos son compuestos orgánicos con tres componentes principales: un anillo único o doble de carbono-nitrógeno, el que se le denomina base nitrogenada, un monosacárido y uno o más grupos fosfato. Uno de los nucleótidos mejor conocido es el ATP, en que la base nitrogenada es un anillo doble llamado adenina. El azúcar es la ribosoma y hay tres grupos de fosfato. Trifosfato de adenosina. El trifosfato de adenosina o adenosintrifosfato, ATP, es la molécula de transferencia de energía más importante del cuerpo. Almacena por breve tiempo la energía que recibe de reacciones exergónicas como la oxidación de la glucosa y la liberación en segundos para trabajo fisiológico como reacciones de polimerización, contracción muscular y bombeo de iones a través de la membrana celular. El segundo y tercer grupo de fosfato del ATP están unidos al resto de la molécula mediante enlaces covalentes que suelen indicarse mediante una línea ondulada en la forma estructural. Debido a que los grupos fosfato tienen carga negativa, se repelen entre sí. Se requiere un enlace de alta energía para poder superar esa fuerza repelente y mantenerlos unidos. Sobre todo para agregar el tercer grupo fosfato a una cadena que ya tienen dos grupos fosfato con carga negativa. La mayoría de las transferencias de energía en que interviene el ATP conllevan la adhesión o la eliminación del tercer grupo fosfato. Las enzimas llamadas adenosintrifosfatasas se especializan en hidrolizar el tercer enlace de fosfato de alta energía para producir adenosindifosfato, ADP,
y un grupo fosfato inorgánico, pi, esta reacción libera 7.3 kilocalorías de energía para cada mol de ATP. Dentro de los grupos fosfato de liberación por la hidrólisis del ATP suelen agregarse enzimas u otras moléculas para activarlas. La molécula de ATP es de vida corta, ya que suele consumirse a los 60 segundos de su formación. Otros nucleótidos. El trifosfato de guanosina (GTP) es otro nucleótido que se relaciona con la transferencia de energía. En algunas reacciones dona grupos de fosfato a otras moléculas. Por ejemplo, puede donar su tercer grupo fosfato al ADP para regenerar el ATP. El monofosfato de adenosina cíclico (CAM) es el nucleótido formado por la eliminación del segundo y tercer grupo fosfato del ATP. En algunos casos, una hormona u otro mensajero químico se une a la superficie celular, activa una reacción interna que convierte el ATP en CAM. Este último actúa entonces como un segundo mensajero para activar los efectos metabólicos dentro de la célula. Ácidos nucleóticos. Solo hay dos tipos de ácidos nucleóticos, el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. El más grande de ellos es el ácido desoxirribonucleico ADN. Suele tener de 100 a 1000 millones de nucleótidos. Constituye los genes, da instrucciones para la síntesis de todas las proteínas del cuerpo y transfiere información hereditaria de una célula a otra. Cuando las células se dividen y de una generación a otra, cuando los organismos se reproducen. Tres formas de ácido ribonucleico ARN que varían de 70 a 10.000 nucleótidos de longitud aplican estas instrucciones y se sintetizan las proteínas ensamblando aminoácidos en el orden correcto para producir cada proteína descrita por el ADN. Dentro de las dos funciones que cumplen el ADN y el ARN, podemos encontrar que transmiten las características hereditarias de una generación a otra, y la segunda es que dirige la síntesis de proteínas específicas. Dentro de las diferencias encontramos que el ADN tiene un peso molecular diferente que el ADN. Segundo, el ADN contiene desoxirribosa y el ARN contiene ribosa. La tercera diferencia es que el ARN contiene uracilo y el ADN contiene tiamina. El ADN es el que contiene la información genética de los seres vivos y el ARN activa como intermediario y complemento de aquellas instrucciones genéticas codificadas en el ADN. Esto ha sido todo, espero les haya gustado.